Bien, hablaré ahorita del concepto de la soberanía dentro de la teoría del Estado. Para ello tenemos que conceptualizar a la soberanía. Se entiende que es un principio del derecho internacional que opera sobre la base de que el derecho internacional es un derecho de coordinación entre los estados y no de subordinación entre ellos. Su esencia es que el Estado tiene el derecho a ejercer sus funciones en un plano de independencia e igualdad respecto de los demás estados. La expresión de soberanía podemos encontrarla en tres principios: en el principio de la igualdad soberana de los estados, en el principio de no intervención en los asuntos internos de los otros estados y en el principio de la libre determinación. Respecto al primer principio, la igualdad soberana de los estados, este está contenido, entre otras cosas, en la Carta de las Naciones Unidas, en el artículo segundo. ¿Y qué es lo que garantiza este principio? Garantiza el respeto de la integridad territorial del Estado, la independencia política y el derecho a escoger su sistema político y socioeconómico. El principio de no intervención en los asuntos internos pertenece al derecho internacional consuetudinario. Está recogido, entre otras cosas, en la resolución 2625 de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 1986. Garantiza que ningún Estado o grupo de Estados tiene el derecho a intervenir directa o indirectamente en los asuntos internos o externos de cualquier otro Estado. Eh, y no solamente se refiere a la intervención armada, con esto a la injerencia armada, es decir, se habla de todo tipo de injerencia, política o económica. Eh, y prohíbe, obviamente, el recurso a medidas que coaccionen al Estado para privar al Estado de su identidad nacional. El tercer principio, el principio de la libre determinación, ya había explicado algo de manera previa, es un derecho inalienable de cada Estado a elegir su sistema político, económico y social y cultural sin injerencia alguna, y hace referencia a los procesos de descolonización específicamente, es decir, todo Estado que se descolonice es adjudicatario de este principio, ¿sí? O sea, está desarrollado dentro de un contexto de la descolonización. Bien. Ahora vamos a hablar del concepto de reconocimiento, reconocimiento de estados y reconocimiento de gobiernos. Voy a empezar por el primero, por el reconocimiento de gobiernos. Hay que diferenciar siempre que para el derecho internacional vamos a tener dos elementos. Una cosa es el Estado, que se entiende que el Estado permanece pese a los cambios que pueda tener en el ámbito interno, pero los gobiernos, en cambio, sí son un elemento que constantemente cambia en función de la vida política y de un Estado, ¿sí? Entonces vamos a hablar primero del reconocimiento de gobiernos. Para ello, entonces, tenemos que tener en cuenta que hay un principio de seguridad jurídica que se presume en el derecho internacional y hace referencia a que las alteraciones que puedan producirse en la organización política interna de un Estado no afectan en principio la condición internacional de este, salvo en el caso de la desaparición de todo gobierno, por ejemplo, que conllevaría a la extinción del Estado a falta de uno de sus elementos básicos. ¿Esto qué quiere decir? Que con base en el principio de la seguridad jurídica que debe presidir las relaciones internacionales, cualquier cambio que sobrevenga el ámbito político, el régimen político dentro de un Estado, deja inalterables sus obligaciones internacionales frente a terceros. ¿Okay? Entonces, esto no significa, obviamente, que los cambios en el ámbito interno carezcan de importancia en el ámbito externo, de ninguna manera. Pero no podría someterse un Estado a la volatilidad de los asuntos internos de un Estado en el ámbito político porque esto no otorgaría seguridad jurídica alguna. Hay dos doctrinas que tienen lugar en el ámbito del reconocimiento de Estados y esto se da eh, a raíz de que hay dos formas de otorgar el reconocimiento en el ámbito de los gobiernos: el reconocimiento de gobiernos de facto y el reconocimiento de gobiernos de jure. Generalmente,
Cuando hablamos del reconocimiento de gobiernos de facto, hablamos de la asunción al poder por medios ilícitos, por violencia, por medio de revoluciones u otros mecanismos que no se consideran tan democráticos. En cambio, el reconocimiento de gobiernos de jure generalmente tiene lugar cuando se reconoce el cambio de un gobierno a otro, pero por vías democráticas, no vías de hecho. Las dos doctrinas que acompañan al reconocimiento de gobierno son la doctrina Tobar y la doctrina Estrada. La doctrina Tobar se le conoce como la doctrina de la legalidad y la doctrina Estrada como la doctrina de la efectividad. ¿Sí? La doctrina Tobar fue planteada en 1907 por el ministro de Asuntos Exteriores ecuatoriano Carlos Tobar. Esta doctrina establecía que la manera más eficaz de poner término a los cambios violentos de gobierno inspirados sobre todo en la ambición a los ojos de esta persona consistía en que los estados se nieguen a reconocer a los gobiernos transitorios nacidos de las revoluciones hasta que demuestre que gozan del aval y del apoyo de sus países. Si ustedes se ubican en contexto y en la historia, estamos hablando de principios del siglo XX, en donde había muchísimas manifestaciones precisamente derivadas de los procesos de descolonización, sobre todo, y las incipientes democracias nacientes, para poder asumir el poder y para que estas democracias nacientes e incipientes pudieran consolidarse. Entonces, en este sentido, la doctrina Tobar lo que planteaba era que si se reconocía a los gobiernos que accedían al poder por medios ilícitos, por medio de revoluciones, por medio de la violencia en muchos casos, o sea, si se reconocía a estos gobiernos de facto, se caía en el riesgo de que se catalogara de ilegal este reconocimiento. Es decir, él decía, los gobiernos no pueden avalar aquellos nuevos gobiernos que surgen desde la violencia o desde la ilegalidad. Por lo tanto, deberíamos pronunciarnos como Estado respecto a esos nuevos gobiernos y abstenernos de reconocerlos. Esa es la postura de la doctrina Tobar. La doctrina Estrada, en cambio, tiene lugar o es postulada por el Estado mexicano en 1930. Esta doctrina lo que hace es decir que de ninguna manera podemos como estados pronunciarnos de manera arbitraria frente a las decisiones políticas de otros estados. Considera que esto es una injerencia en los asuntos internos de los estados, pronunciarnos respecto de la legalidad o ilegalidad de las decisiones políticas de los estados, y que lo que debemos hacer más bien en caso en que hubiera algún tipo de discordancia, algún tipo de, digamos, visión negativa respecto del gobierno nuevo de un estado, dicen, nosotros no tenemos como estados por qué pronunciarnos frente a ello. Lo que debemos hacer simplemente es abstenernos, podemos cortar relaciones diplomáticas y a través de la vía diplomática tener manifestaciones que manifiesten nuestro desacuerdo o simplemente no cortar relaciones con ese estado, si es el caso, pero no pronunciarnos y calificar la decisión política o la situación política de un estado, porque eso es parte de la soberanía estatal y lo que constituiría esto es una injerencia en los asuntos internos de los estados. Entonces, esta ha sido la guía que ha presentado la doctrina Estrada y por lo tanto quizás ha sido como la doctrina que en la práctica internacional más se ha seguido, ¿sí? Es decir, los estados más que pronunciarse y calificar de negativo o positivo un gobierno, lo que hacen es tomar medidas en el ámbito diplomático que manifiesten la intención o no de ese estado para seguir manteniendo relaciones con dicho gobierno nuevo.